A conocer ese texto. Como les decía al comienzo de la sesión, había habido un diputado que había interesado la posibilidad de un cambio. El señor Baldoví, que es el autor de la iniciativa, no tiene inconveniente. Vamos, por lo tanto, a adelantar ahora el debate de la que figura en el orden del día como número 10, que es una proposición no de ley relativa a la mejora de la financiación del transporte público metropolitano y para la movilidad sostenible, que es del Grupo Parlamentario Visto y que defiende don Joan Baldoví. Tiene la palabra. 7 minutos? Sí. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president. Yo creo que esta PNL aborda tres cosas absolutamente razonables y es instar al Gobierno, en primer caso, a que incorpore en los presupuestos generales del Estado de 2017 una partida para el contrato programa del transporte de la área metropolitana de Valencia, como tienen Madrid y como tienen Barcelona. Es decir, yo creo que es un agravio comparativo que los valencianos padecemos y yo creo que se puede solucionar de una manera absolutamente clara. El segundo es la de elaborar una ley de financiación del transporte público que incluya la participación de todos los niveles del Gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea y que garantice la estabilidad de recursos a los municipios. Y, en tercer lugar, que se elabore una ley de movilidad sostenible. En el primer caso, en el caso de contrato programa, decir que la Ciudad de Valencia destina ahora 60 millones de euros para transporte público de la ciudad y esa partida podría verse notablemente incrementada de recibir la partida presupuestaria del contrato programa, que entendemos que los valencianos tienen el mismo derecho que pueden tener madrileños o catalanes. Desde el año 2002, el Gobierno central ha venido negando sistemáticamente esta partida para subvencionar el transporte metropolitano, como lo tienen las grandes áreas metropolitanas de Madrid, que recibió en los presupuestos de 2016 126 millones, o Barcelona, que recibió 98 millones. Por tanto, entendemos que desde 2002 esta negativa a dar estos recursos para el contrato programa del área metropolitana de Valencia ha supuesto unas pérdidas de más de 400 millones de euros que podrían haber financiado la mejora del servicio que prestan los sistemas de transporte público del área metropolitana de Valencia. En el segundo caso, por el que hace a la elaboración de una ley de financiación de transporte público, entendemos que el transporte público colectivo urbano es un elemento clave del funcionamiento de las grandes ciudades y uno de los principales motores de las grandes urbes, dado que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos. Y un buen sistema de transporte público es 4 veces más económico que el transporte privado y significa una movilidad urbana más eficiente y un mayor y mejor desarrollo económico en las ciudades. Asimismo, es el garante de la equidad social, ya que es el único medio que asegura el derecho a desplazarse libremente y en igualdad de condiciones, independientemente de las circunstancias económicas del ciudadano. Por tanto, necesitamos un marco de financiación estable, perfectamente regulado y que no esté sometido a variaciones drásticas. En definitiva, un mayor compromiso del Estado con las grandes ciudades. En segundo lugar, las ciudades pueden realizar un papel relevante e importante en la lucha contra el cambio climático y a la hora de garantizar una movilidad sostenible. Pero el marco local no puede sostener en solitario una tarea de esta magnitud en el tiempo y con carácter permanente y universal. Por tanto, es necesario elaborar una ley de financiación del transporte público que garantice que el impulso que se ha dado desde los ayuntamientos tenga voluntad de mejora y de permanencia. Y aunque en España hay 2 leyes que impulsan el transporte público, en ninguna se hace referencia a la financiación. España es el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación de transporte público.
Y el Estado aporta una cantidad económica mediante los presupuestos generales del Estado a los municipios de más de 50.000 habitantes, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, pero de manera mucho más específica a Madrid, Barcelona y Canarias. Se trata de una cantidad que ha ido variando con los años sin que quedara establecida ni una cifra ni unos criterios objetivos al respecto, tanto en la extensión de la ciudad como en la red de transportes o por el volumen de viajeros diarios. Actualmente, la aportación central al transporte público de Barcelona no llega al 16% y en Madrid al 10%, una media claramente inferior a la europea, que en algunos casos llega al 40%. Pero la situación clama al cielo cuando vemos que en Valencia no se ha ingresado ni un céntimo desde el año 2002. Por tanto, pensamos que esta es una situación insostenible y que continuará por agravarse si no disponemos de una ley específica de transporte público que no permita que los recortes en la aportación estatal lleguen de manera discriminatoria a según qué ciudades. En estos momentos, las grandes ciudades españolas están experimentando un aumento de la demanda de viajeros en el transporte público urbano, mientras que, paralelamente, se agravan los problemas de congestión, de calidad del aire relacionados con el uso privado del transporte. Y el transporte público ofrece una alternativa para lograr ciudades más limpias, más seguras, más sociales y menos contaminadas, ya que el sistema contribuye indudablemente a la eficiencia energética y a la reducción de los niveles de contaminación. Y, por último, sobre la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible, decir que necesitamos un plan de choque contra el cambio climático que esté destinado a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y necesitamos una Ley de Movilidad Sostenible que demuestre que con voluntad política se pueden implementar medidas efectivas para la lucha contra el cambio climático. Decir que aceptamos la enmienda del Partido Socialista, no aceptamos la enmienda del Partido Popular y aceptamos la enmienda de Ciudadanos de los 3 puntos. Aceptaríamos el redactado del punto 1 y del punto 3 y no aceptaríamos el redactado del punto 2. Muchas gracias, señor Baldoví. Pues para la defensa de estas 3 enmiendas que han sido presentadas, doy la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista a don Gonzalo Palacín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. El transporte público es uno de los servicios más utilizados y que más afectan a la mayoría de ciudadanos de este país. No hay que olvidar que cada mes más de 400 millones de pasajeros se suben a cualquiera de las modalidades de transporte público. Por esta razón, la calidad del servicio y una buena planificación del mismo son tan importantes. Y una buena red de transporte público hace que el transporte sea más sostenible y más eficiente. Se reduce el tráfico y la contaminación, a la par que se reducen también los tiempos de desplazamiento en los trayectos. Pero para poder conseguirlo, cómo no, hay que contar con la financiación necesaria a todas las administraciones o instituciones que están prestando dicho servicio. Compromís presenta hoy una proposición no de ley para mejorar la financiación de la red de transporte público de Valencia y su área metropolitana. El Partido Socialista está a favor de esta reivindicación y por eso ya presentó una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que el transporte metropolitano de Valencia obtenga la financiación estable a través de la partida presupuestaria correspondiente, que no es otra que la misma de la que están recibiendo financiación las entidades metropolitanas de transporte de Madrid y Barcelona. Y, además, en la misma enmienda nosotros reclamamos también financiación para las áreas de Alicante y de Castellón de la Plana. Pero, además, mi partido, como ha dicho el portavoz de Compromís, ha presentado una enmienda de adición para hacer que esta financiación también sea extensiva a otras ciudades o áreas metropolitanas o grandes urbes o zonas de gran población, ya que entendemos que las necesidades que ahora mismo está teniendo Valencia son compartidas por muchas otras áreas. También reclamamos que la financiación se dote en base a criterios objetivos, ya sea por usuarios, número de habitantes o extensión de las propias áreas, para garantizar la equidad del sistema. Y para garantizar esta financiación entendemos que también es básico contar con una ley de financiación del transporte público que garantice unos recursos mínimos para que las administraciones o entidades que están prestando dicho servicio cuenten con los recursos necesarios para prestar un servicio público de calidad y, sobre todo, también
para que los costes sean asequibles para los propios usuarios. No hay que olvidar que habitualmente no se trata de personas con alta renta o muy alta renta los que están usando el transporte público, sino que se trata de personas que tienen rentas bajas y medias. Y es que para tener servicios públicos de calidad es necesario que el Estado dote a las administraciones y entidades prestatarias de recursos suficientes. Y ahora que vuelve a sobrevolar sobre nosotros la amenaza de nuevos recortes, y nuestro partido cree que es más necesario que nunca incrementar la capacidad recaudatoria del Estado. Los países social y económicamente más avanzados de nuestro entorno han incrementado su capacidad recaudatoria en los últimos años de crisis y necesitamos un sistema fiscal progresivo, justo y suficiente para financiar servicios públicos como en este caso el Servicio Público de Transportes. Y no nos engañemos, no podemos tener el estado de bienestar de Dinamarca pagando los impuestos de México. Y entiendo también que en el punto número 3 de la iniciativa que presenta Compromís, una ley de movilidad sostenible es básico también para nuestro país. Es necesario compaginar el desarrollo urbanístico de nuestras ciudades y de nuestros pueblos para que sean compatibles con el desarrollo sostenible del transporte, para facilitar la habitabilidad de estas ciudades y el transporte de todos sus vecinos. Y en este punto es fundamental también contar con el transporte público en muchos pueblos y pequeñas ciudades. En muchas zonas rurales de nuestro país no es que el transporte público sea más o menos caro para el usuario o tenga más o menos frecuencias. La cuestión es que en muchas ocasiones ni existe. Por eso creemos que es fundamental contar en este punto con la España rural. Es evidente que los servicios que pueden prestarse en pueblos y ciudades menos pobladas no tienen que ser los mismos que el de las grandes áreas metropolitanas, pero sí que deberían garantizar una mínima igualdad de oportunidades y calidad de vida a los propios habitantes. Yo, sin más, espero que sus señorías tengan a bien aprobar esta proposición no de ley por lo anteriormente expuesto y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Antonio González Terol. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la amabilidad del señor Baldoví de poder adelantar esta proposición y comenzar mi exposición en nombre de mi grupo parlamentario diciendo que obviamente estamos a favor de la movilidad sostenible y, cómo no, de fomentar un mayor uso del transporte público como una de las herramientas para lograr cambiar el actual modelo de transporte y movilidad ciudadana por uno más integrado, eficiente y sostenible. Sabe el señor Baldoví que hay numerosas estrategias, leyes e incluso dotaciones presupuestarias que han servido para esto a lo largo de los años puestas en marcha por el Gobierno de la Nación. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo Mixto porque todas las peticiones que se plantean de una u otra manera ya se han puesto en marcha. Y además, no podemos estar de acuerdo por una cuestión ideológica, y es que aunque en la exposición de motivos de esta proposición no de ley se serpentea sobre que no se pretende únicamente una mayor subvención, lo cierto es que todas las propuestas del Grupo Mixto en esta PNL suponen directa o indirectamente solicitar un mayor subsidio para el transporte público de Valencia. Nuestro grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, no está de acuerdo en esa concepción intervencionista de la política ni con la cultura del subsidio por el subsidio. Por esto, este es uno de los motivos por los que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. El otro motivo, como ya les he adelantado, es porque la consideramos en cierto modo innecesaria. Innecesaria porque ya existen, a pesar de que el señor Baldoví decía que no, en los presupuestos generales del Estado una partida específica para que las entidades locales, usted ha sido alcalde y yo lo soy, podamos solicitar en un régimen de concurrencia competitiva subvenciones para el transporte urbano colectivo. En concreto, el artículo 96, apartado 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé una partida superior a los 51 millones de euros en una orden de subvenciones de concurrencia competitiva para todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, que además sean capitales de provincia y que además cuenten con un plan de movilidad urbana sostenible. Mire, el Gobierno del Partido Popular en Valencia hizo los deberes y en el año 2013, además de cumplir con que tenía más de 50.000 habitantes, obviamente Valencia, hizo su plan de movilidad urbana sostenible y lo puso en la página web del Ayuntamiento. Por tanto, la ciudad de Valencia en este año 16 se podía haber presentado ya a esa orden de subvenciones que cuenta con 51 millones de euros y que pone el Gobierno de España a disposición de todos los municipios que cumplen con las características justo de Valencia. Y decía el señor Baldoví que estas subvenciones que se dan no son objetivables. Más objetivables imposible. Todas las medidas que se ponen para otorgar esta ayuda son tremendamente medibles. Número de kilómetros de la red de transporte.
Los kilómetros son medibles. La relación viajeros-habitantes, medible. Criterios medioambientales, podrían ser más subjetivos, pero se objetivizan también en la orden de subvenciones. Y el déficit medio por título de transporte emitido, que también es plenamente mensurable. Por tanto, son criterios objetivos e iguales para todos los ayuntamientos de España y, por tanto, en igualdad de condiciones competirían si el Gobierno municipal de Valencia, donde está Compromís, hubiera decidido presentarse a la orden de subvenciones, competirían con capitales como Oviedo, Zaragoza o Sevilla. Por tanto, es falso que se discrimine a Valencia con respecto a otras ciudades españolas. Es falso que los valencianos estén discriminados en materia de transporte por el Gobierno de la Nación. Y es más, con la prórroga de los presupuestos del año 16 en el 17, esa partida vuelve a estar encima de la mesa para el presupuesto del año 17. Por tanto, les invito a que un gran ejemplo de trabajo coordinado de administración local, regional y estatal sería que se presentara el Gobierno municipal de Valencia a esta orden a la que no se han presentado en el año 16. Estamos en contra, por tanto, de los primeros puntos de su proposición de ley, el primero y el segundo. El primero porque ya saben que hay una ley de financiación de las haciendas locales que tiene su partida presupuestaria, como he dicho ya, en los presupuestos generales del Estado. Y tampoco estamos de acuerdo en la segunda propuesta de crear una partida en el presupuesto de los presupuestos generales del 17 porque ya existe con la prórroga de los presupuestos del 16. Dicho esto, presentamos una enmienda a la totalidad donde se modifica el punto tercero, donde ustedes instan al Gobierno a elaborar una ley de movilidad sostenible, a sabiendas de que esto sí que es algo que es competencia de las tres administraciones, local, autonómica y nacional, aunque en esto también el Gobierno de España ha cumplido creando una estrategia española de la movilidad sostenible. Dicho esto, obviamente esa estrategia siempre es mejorable y desarrollable y por ello en nuestra enmienda proponemos elaborar un plan nacional de movilidad que establezca las bases para una mayor coordinación con un transporte integrado, eficiente y sostenible. Por tanto, entendemos que se recoge con esta enmienda lo realmente necesario y novedoso para seguir avanzando en materia de movilidad sostenible en todos los ámbitos de la Administración pública, nacional, autonómico y local, de una forma coordinada que yo entiendo que como legisladores es lo que nos debería preocupar. Por tanto, ya sé que el señor Baldoví ha anunciado su voto en contra, pero yo sigo pidiendo que se apoye en aras a dotar de nuevos instrumentos a las administraciones locales para que podamos tener un transporte urbano sostenible, más integrado, eficiente y atractivo para los ciudadanos, fomentando con ello su uso y una movilidad más sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González Terol. Es el turno para defender la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Le doy la palabra al diputado Antonio Cantón. Muchas gracias, señor presidente. Damos la bienvenida a una propuesta como esta que trata dos temas fundamentales para nosotros. Uno es el transporte público y otro es la financiación. Durante estos días hemos estado hablando mucho de financiación. Creo que en el pleno de hoy se seguirá hablando de este tema tan importante y hemos hablado de financiación autonómica, pero nosotros creemos que también, si finalmente hay gobierno, si partidos como el del señor Baldoví o el Partido Socialista dejan de bloquear la situación política en este país y, por lo tanto, podemos comenzar a trabajar para que todas estas desigualdades dejen de existir, el tema de la financiación de los ayuntamientos es un tema que nos preocupa especialmente porque son, además, unas administraciones que podrían llevar a cabo políticas que tienen que ver mucho con lo social, con la cercanía, y no tienen ni de lejos recursos para llevarlo a cabo. Por eso entran luego en tentaciones como la de crujirnos a impuestos a los ciudadanos o por eso luego en algunos momentos también pueden caer en irresponsabilidades como los que nos llevaron a aquella burbuja inmobiliaria que esperemos que no se repita. Transporte público y financiación de los ayuntamientos. Por lo tanto, ojalá haya gobierno para que modifiquemos de una vez por todas esa financiación de los ayuntamientos y, desde luego, para nosotros es importante garantizar algo tan esencial para la ciudadanía como un transporte público y tan esencial también, no solamente para garantizar que nuestros ciudadanos puedan moverse libremente, puedan acudir al trabajo, a los colegios, a los hospitales, etcétera, etcétera, sino que lo hagan de una manera sostenible y que lo hagan de una manera que mejore y no empeore todavía más el tema de nuestro medio ambiente. Por eso este tema nos importa. Y nos importa también decir que a pesar de que hay dos leyes que hablan de esto, algunos de mis compañeros han hablado ya de ellas, la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley de Ordenación de Transporte, no existe, sin embargo, un acompañamiento económico a ninguna de esas dos leyes de forma estricta. Claro, así hace leyes cualquiera, ¿no? Señorías, hacemos una ley, no la dotamos de un acompañamiento económico y así es muy fácil legislar. Sí que existe un contrato, digamos, que tienen los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes con el Estado para conseguir esa financiación. Un contrato del que se liberan
hay una excepción, Madrid, Barcelona y Canarias. Y Valencia hasta estos momentos no ha tenido la oportunidad de disfrutar de un contrato como ese. Yo he oído ahora al señor Baldoví y al señor representante del Partido Popular zurrarse la badana, perdón por la expresión, y acusarse con el y tú más con este tipo de historias. Esto es un clásico que no le importa a los ciudadanos de la ciudad de Valencia, que tienen un problema porque no tienen el transporte público que merecen y que no deberían verse perjudicados por un clásico en nuestra política que nosotros denunciamos a menudo, cuando existen dos administraciones que son de signo contrario y en vez de trabajar para los ciudadanos, en este caso un gobierno central, aunque esté en funciones del Partido Popular, que hay que recordar, fue alcalde, manejó la alcaldía de esa ciudad durante muchísimos años, luego también tiene parte de responsabilidad en lo que estamos hablando hoy, y un ayuntamiento actual de Compromís, pues que bueno, que probablemente le es mucho más cómodo en algunos momentos zurrarse con el central. De hecho, hace unos meses lo hicieron y no apoyaron un gobierno de cambio en este país, que trabajar para lo que realmente necesitan los ciudadanos. Nosotros exigimos una buena financiación autonómica para los valencianos. Nosotros exigimos también una buena financiación para el Ayuntamiento de Valencia para que, entre otras cosas, pueda garantizar ese transporte público que solucionará un problema que no solamente tiene la ciudad de Valencia, sino todo el área metropolitana. Estamos hablando de 1,8 millones de personas que se verán beneficiadas de una cosa tan importante como esta. Así que bienvenido al Partido Popular. A la hora de trabajar, ojalá lo haga para un problema como este, que es obvio que existe y que no se ha solucionado hasta ahora. Esperemos que los ciudadanos no paguen la pelea entre el alcalde actual de Compromís de Valencia y el Gobierno central del Partido Popular, y decir y explicar brevemente que hemos presentado unas enmiendas que para nosotros mejoraban técnicamente la propuesta. Agradezco al señor Baldoví que acepte la primera y la tercera. Supongo que a la segunda no le gusta por el tema de que se habla de algo que tiene que ver con lo nacional y con la búsqueda de la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde habiten. Y mire, señor Baldoví, ojalá la hubiera aceptado. Yo le he visto hace muy poquito reclamar igualdad para los valencianos en cuanto a financiación autonómica. Aquí, en esta segunda enmienda, nosotros lo único que estamos intentando es que, en vez de poner parches locales, hablemos de una vez de financiación en los ayuntamientos, pero garanticemos también de una vez por todas, que eso es bandera de nuestro partido, que ningún ciudadano tenga mayores o menores servicios, mayores o menores derechos, dependiendo únicamente de en qué ciudad ha nacido o en qué ciudad reside. Nosotros trabajaremos en lo posible por garantizar la igualdad de todos los españoles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cantó. Ha pedido posicionar el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, Marea, Podemos en Comú, y tiene la palabra para este fin la diputada doña Carmen Valido. Buenos días a todos, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Común, Podem y en Marea, defendemos que mediante ley se garantice el acceso al transporte público y el derecho a la movilidad de todas las personas mediante una tarifación especial o gratuita para la población en riesgo de pobreza y exclusión social, así como las personas paradas de larga duración. El transporte público colectivo urbano es un elemento clave para el funcionamiento de las ciudades y es uno de los principales motores de las grandes urbes, ya que garantiza la movilidad de toda la ciudadanía. Es fundamental que la futura ley de financiación incluya un fondo para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas y cognitivas de cualquier tipo, además de un sistema de transporte medioambientalmente sostenible. Desde las ciudades del cambio se ha promovido una iniciativa a la que ya se han sumado ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Burgos y 14 más, con el objetivo de reclamar a la Administración central una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo e iniciar la redacción y tramitación de la Ley de Financiación de Transporte Público, que incluya la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea. Además, se hace necesaria también esta ley de financiación porque, como ha comentado el señor Cantó, de Ciudadanos, actualmente de los pocos sitios donde se menciona la financiación o el transporte público es en la Ley de Bases de Régimen Local, pero que ha sido derogada. Ha sido derogada y desde el 2 de octubre está en vigor la Ley 40 de régimen de
de régimen jurídico del sector público, y en ella solo se hace referencia al transporte marítimo y al transporte aéreo, con lo cual se hace necesario que en la jurisdicción en el campo jurídico español exista una ley que se hable de transporte urbano. Por todo ello, que desde nuestro grupo nos posicionamos a favor de la proposición de ley del Grupo Compromís. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Don Joan, ¿sobre su posición sobre las enmiendas? Ninguna. Correcto. Pasamos a debatir la que en el orden del día